Gracias, presidente. Presidente, en realidad tengo 6 minutos de mi grupo político. Le agradeceré, por favor, considerarlo. Señor presidente, el señor Vizcarra, el presidente de la República, ha venido al Congreso a decir que se trataba de un discurso. Pues no se trata de un discurso, señor presidente. Se trata del descargo dentro de un proceso constitucional de vacancia. Ya no nos dice el señor Vizcarra que los audios han sido alterados, como nos lo dijo al inicio. Ahora dice que lo grave es cómo se les presenta. Pero el señor Vizcarra quiere cubrir su responsabilidad y lo que nosotros hemos todos conocido a partir de la difusión de esos videos, de cómo él aparece, señor presidente, induciendo a su personal, induciendo a personas que dependen de su poder, que dependen de su dominio, a tal punto que si no aceptaban ese complot, ese plan, iban a terminar despedidos, como lo han sido, salvo uno, ese asesor que dicen que tiene que ver mucho con el servicio de inteligencia o con labores de inteligencia, pero las dos mujeres ya fueron despedidas. No he escuchado a nadie que salga a defender a las dos mujeres. Pues le echa la culpa a la señora Karen Roca, queriendo distraer la atención. De repente puede ser que la señora Karen Roca sea una persona que no merece confianza. Pero ¿quién la llevó? ¿Quién la ha tenido 10 años, más de 10 años a su lado? ¿Quién la ha puesto en las entrañas del poder y en las entrañas del propio Palacio de Gobierno? Ha sido el señor Vizcarra, sin duda alguna, señor presidente. Entonces, el señor Vizcarra no puede venir a querernos tomar el pelo ni distraernos atacando y culpando a la señora Karen Roca. Él sabrá por qué la llevó y por qué la tuvo a su lado. Ahora, el señor Vizcarra no puede, pues, salirse del tema de la contratación del señor Swing y de otras contrataciones a sus compañeros de tenis, ¿no? Y entonces, por querer cubrir las irregularidades, porque no hay otra razón, el señor Vizcarra podría haber guardado silencio respecto de su propia responsabilidad. Eso lo permiten las leyes, eso es legal. Pero no, el señor Vizcarra pretendió tomarnos el pelo y pretendió complotar y planear cómo tomarle el pelo al Congreso de la República y a las comisiones que están investigando esas contrataciones. Y cómo también tomarle el pelo al propio Ministerio Público. Hoy nos dice que él quiere que lo investiguen. Claro, quiere que lo investiguen cuando ya sabemos de que él complota y cambia la naturaleza de los indicios y altera las pruebas. ¿Es esa la transparencia que ahora nos quiere demostrar, señor presidente? Y el abogado, señor presidente, también nos viene a plantear una cosa muy curiosa. Nos dice que no viene a defender al señor Vizcarra ni a referirse a los hechos, sino a defender la institución presidencial. ¡Caramba! La institución presidencial, señor presidente, no vaca, no renuncia, no muere, no puede ser destituida. Un presidente que ocupa la institución presidencial es el que puede, como en este caso, a eso se refiere el proceso, señor presidente, de vacancia. Ahora bien, el presidente Vizcarra ha querido terminar su discurso, pero sin duda su descargo, su defensa, señor presidente, ha venido a hablarnos de que estamos en la pandemia, en la crisis económica y que no debemos agregar otra crisis. Pues bien, en medio de esa pandemia y esa crisis económica, cuando hay peruanos que han muerto, más de 70.000 peruanos, más de 3 millones de peruanos que han perdido su empleo y que no tienen ni siquiera que llevarse a la boca, este señor que ocupa el cargo de presidente de la República se dedicaba a complotar, se dedicaba a presionar a su personal subordinado para que también comploten y también mientan. Ese presidente no le importó la crisis de la pandemia ni la crisis económica y por eso somos en el Perú es más bien para pena y tristeza de todo el mundo, el país con más alta tasa de muertos por millón de habitantes, el país con la mayor situación desastrosa, como ya lo dijo un parlamentario español recientemente, señor presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y viene el abogado
a decirnos, a querernos convencer de que el proceso de vacancia no es un proceso constitucional, se olvida el señor que el artículo 89A del reglamento del Congreso justamente se incorporó a nuestro reglamento luego de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 006-2003, ahí, ¿no? Donde precisamente nosotros hemos incorporado, y porque el Tribunal Constitucional ha validado el proceso constitucional de vacancia, y que no se preocupe el señor abogado ni el señor Vizcarra, acá no vamos a declarar que el señor Vizcarra sea delincuente, eso lo harán las autoridades judiciales. Nosotros vamos a determinar si el señor tiene o no incapacidad moral permanente. Y yo quiero decir que en ese audio en el que él no ha alegado, porque no puede negar, porque además ya han sido verificada su autenticidad por más de una pericia, señor presidente. En ese audio, y si recordamos los antecedentes, y solamente voy a traer uno a colación, el complot también debajo de la mesa en pequeño comité con las autoridades arequipeñas para traerse abajo el proyecto minero Tía María, que fue conocido por la gente porque subrepticiamente el señor Vizcarra también fue grabado. ¿Y qué decía ahí el señor Vizcarra? También, faltando a la verdad, recién le había dado la autorización pública y administrativa a ese proyecto, pero el señor Vizcarra fue a Arequipa a complotar por debajo de la mesa subrepticiamente y le pagaron con la misma moneda que hoy le pagan, porque eso pasa, señor presidente, cuando se quiere faltar a la verdad y se quiere faltar el respeto a los peruanos. El crimen no paga. Más tarde o más temprano se descubre la verdad. Y yo quiero decirle a aquellos parlamentarios que quieren defender al señor Vizcarra y encuentran miles de argumentos y citan a doctrinarios. No es bandería tomar posición por la verdad. No es bandería proscribir la mentira, ¿no? Que nos recuerden las futuras generaciones como personas que cumplimos nuestro rol de fiscalizar y no permitir que siga en el poder una persona que no garantiza que el próximo proceso electoral, a siete meses de ese proceso electoral, donde se vayan a reemplazar a las autoridades nacionales en el Poder Ejecutivo y en el Congreso y en el Parlamento andino, pueda ser desarrollada con transparencia por una persona que no tiene ningún empacho de hacer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se presenten en ropa de comando para intimidar. No puede permanecer en el poder una persona con esas características, no solamente personales de proclividad a la mentira, sino también que se ve que está dispuesto a todo. Ya nos ha puesto en una grave crisis económica por dedicarse y distraer los recursos humanos y económicos en estar complotando y faltando a la verdad. ¿A qué nos puede conducir? Sin duda esta es una decisión muy difícil, pero yo no creo, señor presidente, que seguir los cánones constitucionales nos vayan a traer algún problema, alguna tragedia, algún daño. Y si fuera así, en todo caso, todo ese daño, esa tragedia, tiene que ser cargada a este señor Martín Vizcarra Cornejo, que no ha estado a la altura, señor presidente, de la dignidad que se le ofreció cuando renunció el señor Kuczynski. No está a la altura y no tenemos por qué seguir, no hay ningún argumento desde mi punto de vista para seguir sujetos al poder absolutamente importante e intenso como tiene un presidente de la República en el Perú, que maneja la caja fiscal, que es jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No podemos dejar que siga un minuto más. No hay argumentos, señor presidente. No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos mirar para allá. Cierto que es difícil. Hubiéramos querido que esto no suceda, pero en esto nos ha colocado el señor Vizcarra. Y no creo que sea justo con el país y con el futuro de los peruanos mantener en el cargo por temores a una persona que no merece la dignidad de ser presidente de la República, ni menos representar a la nación peruana. Los peruanos somos personas de valores, somos personas que respetamos la verdad, que respetamos la justicia. No podemos
Gracias. No decía, señor presidente, que los peruanos no podemos ser cómplices. Si el señor Martín Vizcarra pretendió utilizar su poder y amenazar con lo que ya se concretó para que 2 personas o 3 personas sean comparsa de un complot contra la verdad, los congresistas, señor presidente, no tenemos por qué seguir esa misma ruta. Nos debemos a la verdad, nos debemos a la justicia y nos debemos a nuestro país. Gracias, presidente.